Katy, Hola, ¿cómo Rogelio. estás? Bien, bien, ¿todo bien? Perdón el retraso, es que estaba cerrando la otra conferencia. Oye, Pedro, ¿te apoyas en tu presentación o quieres que te apoye yo? Ah, Sí, aquí perfecto, la muy bien, corro, no pues te adelante, si preocupes. quieres, en lo que tú vas abriendo tu presentación, déjame ir yo abriendo, pues, esta semblanza rápida que tenemos de ti, que nos hiciste favor. Déjame ver cómo estamos en la audiencia. Estamos compartiendo aquí 16 personas, creo que pues las estaba distrayendo a algunos por allá en la otra sesión. Eh, Tenemos 60 personas en el evento, pues esperemos que se vayan integrando poco a poco para que podamos compartir contigo. Pedro, por aquí teníamos a César Morales que estaba pretendiendo conectarse. César, estamos teniendo la sesión moderada. En el momento que Pedro nos comente, con todo gusto abriremos los micrófonos y el video para poder interactuar con él y pueden dejar sus preguntas aquí en el chat. Ya saben, en el momento que Pedro comparta la presentación, pueden darle doble clic a la imagen para ampliarla y poder usar mayor espacio visual, igual que al cerrar la flecha que está arriba del contador para reducir el espacio del chat y tener más espacio visual. Bueno, pues con las 16, 17 personas, aquí van integrándose algunas más, pues quiero compartir un poquito, primero pues agradecerte Pedro, porque a pesar de tener poco tiempo de conocernos, que estuvimos interactuando por ahí vía WhatsApp y una serie de cosas, inmediatamente te sumaste a este esfuerzo. Y pues hablando un poco de Pedro López Cela, es un emprendedor tecnológico con más de 25 años de experiencia en los mercados americano, asiático y europeo. Actualmente es Chief Imagination Officer de Bold Labs y fundador de Hard Tech Ventures, además de ser instructor de innovación y emprendimiento para organizaciones como NSF, DOS, OMPI, entre otros. También es consejero de asociaciones como INEL, Red OT México, The Woman Project y la comunidad de directores de innovación. Es miembro originario y embajador del OpenExo, B Corp, Lego Serious Play, entre otras, y ponente en shows, expos y eventos de tecnología, innovación, emprendimiento y futurismo. Pedro ha desarrollado metodologías y herramientas y entrenamientos que han beneficiado a más de 50,000 emprendedores que han desarrollado modelos de negocio exitosos en América, Asia y Europa. Personalmente ha entrenado y mentoreado a más de 1,500 emprendedores que han iniciado más de 400 proyectos exitosos y en el 2018 fue reconocido por el Consejo Británico como un ciudadano activo. Y de lo que yo tengo que mencionar, de lo poco que te conozco, mi estimado Pedro, es que de veras estás en todas las pistas y yo no sé esa dinámica de dónde te sale. Entonces, tienes una pila impresionante y te agradezco muchísimo que te hayas sumado a este primer esfuerzo en este concepto virtual de Summit con ese tipo de plataformas que quiero mencionarlo. Estamos en esta plataforma gracias a la recomendación del buen Pedro que me hizo el comentario, la exploramos y pues aquí estamos viviendo esta primera experiencia de este tipo en México al menos, que yo lo tengo en conocimiento. Pues Pedro, pues adelante Exacto. con tu presentación si quieres compartirla, aún no la vemos. Sí, gracias por la invitación. Muy emocionado de participar con ustedes. Como ya les comentaba Rogelio, pues ando metido en varias iniciativas. eh, y sobre todo ahora, desde hace aproximadamente como 3 meses, dando mucha prioridad a iniciativas que tienen que ver con temáticas relacionadas a negocios, porque sobre todo en Latinoamérica y especialmente en el caso de México, estamos viendo unos espacios tremendos, entonces desde los frentes que me tocan a mí atender, tratando de apoyar pues a la gente que hace que el país camine, ¿no? Y que la gente pueda tener sustento. Entonces, encantado de participar. El día de hoy además me toca platicar de un tema que no solamente creo que es sumamente relevante en cuestión de negocios, sino que además a mí en lo personal me emociona muchísimo, que es el de las organizaciones exponenciales y sobre todo porque platicando con un escritor que a lo mejor habrán leído ustedes por ahí, tiene varios libros, que se llama Steven Kotler,
Es un cuate que está muy especializado en temas que tienen que ver con alto rendimiento de billonarios y ejecutivos de muy alto nivel. Y me dijo una cosa muy interesante, que ha sido de esos como momentos que me iluminan, ¿no? Me dijo que de la gente que él conoce, pues prácticamente el día de un billonario y el día de una persona común y corriente son exactamente iguales. Se despiertan en la mañana, desayunan, hacen llamadas, tienen juntas, comen, harán ejercicio en algún momento, siguen teniendo más juntas y pues luego regresan a su casa y están con la familia. Entonces, y les hago el comentario porque en el caso de las empresas es lo mismo. Y para mí el tema de emprendimiento, que es importante acotarlo, yo por emprendimiento entiendo una serie de capacidades y competencias reconocidas por organizaciones como la OCDE, como el Foro Económico Mundial, etcétera, como las competencias del siglo XXI. No es un tema de un chavito yendo a la semana del emprendedor. Y los emprendedores de veras es gente que desarrolla fuentes de empleo, que transforma industrias, que hace que las cosas sucedan. Y esto de las organizaciones exponenciales, ya para entrarle al tema, es para mí importante porque con la gente con la que me toca platicar, pues lo que yo les digo es que es lo mismo prácticamente el ejercicio de poner una papelería o una tortillería en la esquina y crear una organización exponencial. Como decía Steven, pues el día se ve exactamente igual y te vas a tronar los dedos a los 15 días para ver qué pagas con la nómina, y la única diferencia es que con una cambias al mundo y con otra no. Estas organizaciones exponenciales son un modelo nuevo de desarrollar organizaciones. Hay distintas metodologías que lo podemos ir platicando durante la presentación y al final para crearlas o para transformar a las organizaciones actuales. Pero el mensaje sobre todo importante, y además cabe mencionar que esta frase de David era una frase antes de COVID y yo creo que ahora pues tiene más presencia todavía, ¿no? Y es más contundente que hace 3 meses. La forma en la que hemos estado diseñando los modelos de negocio los últimos 50, 100 años es la misma. Porque al final del día lo que nos pasaba es que estábamos metidos en un proceso mental y de negocio que era muy lineal, en donde poco a poco, cada X décadas, aparecía alguna tecnología disruptiva que modificaba el entorno, ¿no? Y entonces de repente pues se inventó la línea de producción y eso transformó, y luego de repente se inventó la imprenta y eso transformó. Y si ustedes hacen la historia para atrás y piensan en ese tipo de tecnologías que en algún momento dado de repente se crearon y cómo se hicieron esas transformaciones, los impactos fueron tremendos. Lo que está pasando ahora, y que es una cosa súper compleja, es que actualmente estamos viviendo identificadas 25 tecnologías disruptivas simultáneamente. Antes teníamos una cada 50 años. Entonces, cuando ustedes de repente están revisando información en internet o viendo el noticiero y se sienten abrumados y no entienden cómo procesar tanta información, pues no es porque ustedes sean lentos, es porque las cosas están pasando como nunca antes habían pasado. Ahora sí que les pasa hasta a los mejores. Y eso provoca además que es tal la velocidad y tal la capacidad de conexión de estas tecnologías que ha vuelto al mercado en una máquina impresionante que no solamente se mueve rápido, sino que además abarata costos. El caso, por ejemplo, de abajo a mí me gusta mucho enseñarlo, porque el caso de la biotecnología, hay un cuate que se llama Craig Venter, que fue el responsable del mapeo del genoma humano. Fue un proyecto, yo tuve oportunidad inclusive de ver temas con ellos en 2000, ¿no? Era el tema, estábamos en Washington con fondos de Naciones Unidas, equipos internacionales, era un proyecto de varios miles de millones de dólares para hacer ese mapeo. Y lo emocionante, y me tocó vivirlo a mí, o sea, en una sola vida, es que hace algunos meses me tocó trabajar, por ejemplo, con unos chavos de Cuernavaca, Morelos, que justamente con $100 te hacen todo un mapeo de tu genoma y te hacen toda la ubicación hacia atrás
de cómo estuvo el tema de ancestros, pero además hacia adelante entender cómo vienen tus temas. Y eso pues obviamente hubiera sido impensable hace 10 y mucho más hace 20 años, ¿no? Pero estas son las tecnologías con las que hoy estamos conviviendo. Habrán oído ustedes este rollo de todo lo que está pasando en materia de teléfonos celulares y el 5G y etcétera. Son cosas que ya están al alcance de todos y lo que está pasando es que prácticamente la tecnología empieza a automatizar y a hacer procesos que antes los teníamos que hacer nosotros. Se capturan los datos, se procesan, se gestionan, se accionan y entonces pues ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues que la amígdala en automático nos mete miedo y entonces nos apanicamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Esta palabra exponencial además últimamente ha ganado como que muchos foros, sobre todo por las curvas, ¿no? de COVID-19. En materia de negocios antes no se entendía tan claro, pero así es como se ve. Esa parte de decepción son esos momentos en donde se introduce una tecnología al mercado y entonces empiezan a hacer impresiones 3D, por ejemplo, y pues parece como que un experimento de geeks en un laboratorio, ¿no? Que tienen ahí una cajota que imprime pues figuritas y ceniceros y pues bueno, está chistoso y se divierten ahí, no les des lata, ¿no? Y poco a poco con el paso del tiempo pues de repente empiezan otros locos a copiar el modelo y empiezan a generar otras impresoras y luego de repente empiezan a crear filamentos de distintas cosas y hasta le empiezan a meter ingredientes que tienen que ver con rollos ambientales, entonces ahora procesan botellas de PET para generar los filamentos de las impresoras. Eso les estoy hablando de hace 2 años más o menos. ¿Qué pasa en ese tú estás aquí? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Pues que esa tecnología que hace 5 o 10 años parecía de ciencia ficción, por ahí lo veíamos en alguna película del cine, hoy por hoy ya permite imprimir rascacielos, ya se hicieron, permite imprimir autos de alta velocidad, hay un coche que corre a más de 350 kilómetros por hora que fue impreso 100% en impresora 3D, están imprimiendo cohetes. Hay una empresa que está compitiendo contra SpaceX que está imprimiendo cohetes. La gente de MIT están imprimiendo estructuras de varios metros de altura de vidrio, ¿no? Entonces, mi punto es, ya estamos en el punto en donde la curva empieza a quebrar. ¿Cómo funciona esto de la curva? Porque también eso a veces es muy complejo. Les pongo un ejemplo súper pedestre. Y ahí es donde viene el reto. La gente, todos, ustedes y yo, estamos conectados para pensar de manera lineal. Así fue como nos enseñaron. En todo el mundo, no crean que es un problema educativo mexicano, ¿no? Piensen en una niña, ¿no? Emilia, mi hija, supongamos que esta fuera su foto, de 6 años, que yo le doy 50 pesos cada semana para que aprenda, ¿no? Educación financiera desde chiquita, a administrar su dinero y a comprarse cosas. ¿Qué pasaría si llegara conmigo, con mi esposa y nos dijera, oye, en vez de que me des 50 pesos semanales, ¿por qué no me das 1 peso? Y diario me lo vas duplicando. Pues como yo no soy físico matemático, pues mi respuesta sería, pues suena súper bien, ¿no? Porque si ahorita le doy 50 y el mes tiene 4 semanas, pues entonces 50 por 4, pues le pago 200 pesos al mes, y si ahorita me está pidiendo 1, pues entonces, pues va a ser menos que 200. El problema, y con esto les ejemplifico por qué no estamos conectados a entender el tema exponencial, es que si yo empiezo a duplicar, esa curva, como les decía yo hace rato, se va a ver muy plana al principio, pero va a llegar un momento en que va a explotar. Y en el momento en el que explota, eso lo que implicaría es que en un día de fin de mes, de un mes de 31 días, yo tendría que darle 1 millón de pesos de domingo a la niña. El otro ejemplo que pone uno de los que inventan esto, un cuate que se llama Peter Diamandis, que es espectacular, para los que no lo conozcan, búsquenlo, tiene unos libros increíbles, a mí Peter me cambió la vida, es el tema de los metros y los pasos. Una persona en Latinoamérica promedio da pasos de 1 metro por la estatura que tenemos. Si yo trato de hacer un comparativo entre los metros exponenciales y los metros lineales, 30 pasos es equivalente a 30 metros. Pero exponenciales, pues son 26 vueltas al planeta. Y otra vez, no estamos, ¿no? No es un tema
que de manera muy natural pudiéramos decir, pues por supuesto, ¿no? 26 vueltas al Ecuador. Y lo que acaba pasando, hay una frase del cuate de Yudá en línea que dice que los expertos siempre se equivocan, es porque inclusive los expertos están acostumbrados a pensar lineal. Y ahí es donde entendemos por qué, por ejemplo, los expertos hace 5 años decían una predicción tremenda de que las ventas anuales de los vehículos eléctricos no iba a pasar 1,000. Y para 2020 ya llevamos 1,000,000. ¿Por qué? Pues porque el mercado se comporta diferente. Y porque cuando las tecnologías empiezan a avanzar a grados exponenciales, pues la velocidad de las cosas se transforma por completo. Hay una cosa que se llama Ley de Moore, que es en la que se basa todo esto. La inventa un cuate que trabajaba en Intel, que en los 60, 70 se da cuenta que los procesadores, los transistores, duplican su capacidad cada 24 meses y acuña esta cosa que conocemos ahora como Ley de Moore, que es ese planteamiento, ¿no?, científico que dice que los procesadores duplican su capacidad cada X tiempo. La parte interesante, y mezclándolo un poco con lo que hablábamos hace rato, de todas estas tecnologías disruptivas que están trabajando simultáneamente, nada más para que se den una idea, cuando en 1975 solamente se duplicaba la capacidad de los transistores y se duplicaba cada 24 meses, hoy por hoy tenemos tecnologías como estas que están viendo aquí y otras más, que también duplican su capacidad además de los procesadores, pero no la duplican cada 24 meses. Hoy por hoy, fecha 2019, fin de año, se hicieron evaluaciones y hay tecnologías que duplican su capacidad cada 3.4 meses, en vez de cada 24. Entonces, imagínense a lo que nos va a llevar eso. Es una velocidad tremenda en donde eso que llamábamos antes la singularidad, que lo íbamos a alcanzar en 2100, que era cuando literalmente un chip del tamaño de la tarjeta en mi teléfono celular iba a tener la capacidad de procesamiento equivalente a la humanidad entera, dicen ahora que eso probablemente lo alcancemos por ahí de 2060. Y es un tema donde luego también viene la pregunta de si eso quiere decir Mad Max o quiere decir, ¿no?, Star Trek, pero bueno, esa es otra conversación de otra plática. Este dato es súper importante y tiene que ver con el tema del sector productivo. Hace aproximadamente 30 años, una empresa duraba en el índice S&P aproximadamente como 20. Hoy por hoy duran aproximadamente 5 y la curva se va cada vez acortando más. ¿Por qué? Porque los grandes corporativos no están acostumbrados a hacer innovación. Las transnacionales no están acostumbradas a hacer innovación. Están acostumbrados a hacer investigación y desarrollo. Y en el momento en el que encuentran esa tecnología que es el sweet spot y es el producto que los va a llevar al estrellato, en ese momento se acomodan en el modelo de negocio y no se vuelven a mover. Este ejemplo a mí me encanta, un cuate que se llama Steven Sasson, que entre 73 y 75 inventa la cosa esta que están viendo ahí. Imagínense, pues una especie como de horno para tostar pan, ¿no?, que era la primera cámara digital del mundo. Y lo que acaba pasando con Steven es que en el año en el que la inventa, pues se acerca al consejo directivo a decirles, oigan, ¿no?, trabajando en Kodak, imagínense el impacto que hubieran podido tener estos compadres. Se acerca al consejo directivo a decirles, oigan, fíjense que ya encontré el siguiente paso de las cámaras, ¿no? Esta cámara toma fotos y las almacena y entonces pues ya no necesitamos el papel. ¿Y qué fue lo que le dijeron los del consejo directivo? Pues no te distraigas, güey, aquí estamos vendiendo químicos. Y pues la historia corta pues ya la conocen, ¿no? ¿Dónde está Kodak? Estos datos también son súper interesantes. Encuestas internacionales, promedio más o menos lo que hemos visto nosotros, 93% de la gente que está encargada de temas de estrategia dice que las tecnologías van a modificar la industria en la que se encuentran, van a disrumpir su mercado. Sin embargo, 3% están haciendo transformación digital, o sea, fíjense la diferencia. Es una locura, tienes 90% de empresas que saben que va a haber disrupciones, pero gente que no se está moviendo. Y de ahí, o sea, para que se den el siguiente dato que a mí se me hace también una brutalidad,
La mitad de las empresas no tienen programas para entender qué va a pasar con tema de habilidades, que además es lo más importante porque gracias a las habilidades, pues puedes hacer incorporación de tecnología o puedes hacer innovación. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces de manera exponencial? Necesitamos entender cómo le vamos a hacer para lograr tener mayor impacto, mayor velocidad, pero menor costo. Y ahí es donde el tema se vuelve relevante, porque lo que acaba pasando en los últimos años es que primero se crea esta institución que seguramente ustedes conocen, que se llama Singularity University, en donde pues, tres locos, un cuate que se llama Ray Kurzweil, que es el futurista de Google, otro que se llama Peter Diamandis, que es el creador de SpaceX, y otro que se llama Salim Ismail, que era el director de innovación de Yahoo, se juntan, hacen el planteamiento de que la innovación es algo que va tan rápido, ¿no? Recordando lo que decía hace unos momentos de la ley de Moore, que no es posible incorporarlo en planes tradicionales de estudio y que entonces, por lo tanto, las universidades no están preparando a tiempo a los alumnos. Cuando egresan ya están desactualizados y van y buscan al presidente Obama y se sientan con el presidente Obama y le dicen, oye, tenemos que crear una institución que especialice a la gente en temas de innovación y que no tenga que pasar báscula por el Ministerio de Educación. Y el planteamiento es tan contundente que el presidente Obama les da $100 millones y un pedazo de la NASA en California y se crea esta cosa que se llama Singularity University, que es la meca de los innovadores, en donde empiezan a promover todo el tema de las tecnologías. Y luego Salim, que es el que empieza como director ejecutivo de la universidad, se da cuenta que hay organizaciones que aprovechan estas tecnologías y que esas tecnologías sí efectivamente se mueven muy rápido y la ley de Moore se acelera y etcétera, pero también a nivel organizacional la empresa se mueve mucho más rápido y acuña el término de organizaciones exponenciales y se genera esta Biblia en 2014 de los ingredientes que tienen que cumplir las organizaciones exponenciales. ¿Qué acaba pasando después? Pues que evidentemente es tan potente el planteamiento que se crea un grupo de gente que le compra el tema a Salim a todo lo que da y empiezan a trabajar con él. Un grupo que poco a poco por todo el mundo empezamos a, ¿no?, identificar gente que se volvieron consultores especializados en temas de organizaciones exponenciales y que después, pocos años después, 2 años después, en 2016, dentro de ese grupo de consultores exponenciales se hace el planteamiento de, oigan, está padre lo que hacemos, estamos ayudando a muchas empresas grandotas, importantes y etcétera, pero pues somos muy poquitos fulanos, entonces tampoco vamos a lograr que esto escale, es decir, no estamos siendo coherentes. Y empieza un ejercicio colaborativo, que es este otro libro de transformación exponencial, que se publica 2 años después y es un libro que está escrito por 250 personas, ¿no? Que probablemente sea la primera vez que se hace un ejercicio de esa naturaleza, donde ya viene la receta de cómo convertir tu organización en una organización exponencial. Por cuestión de tiempo, hoy solamente me va a tocar platicar con ustedes un poco de los ingredientes, pero definitivamente importantísimo que si no los han leído, lo primero que hagan terminando esta plática sea ir a comprar los libros. La fórmula de organizaciones exponenciales está compuesta básicamente de 3 elementos importantes. El primero, que es el basamento de todo, que es el MTP, y después 2 vertientes que tienen que ver con cuestiones de cómo vas a estar haciendo tu día a día, que es la parte de escalamiento y la parte de las ideas. Déjenme empezar por el principio, que es lo más importante. MTP es un término que se acuña como propósito de transformación masiva. Este básicamente es el sustituto de lo que tal vez tengan ustedes en sus organizaciones conocido como concepto de negocio. ¿Qué pasa con los conceptos de negocio? Yo en otra vida me dediqué a ayudar a organizaciones a hacer sus conceptos de negocio, entonces conozco muy bien el tema. Básicamente cómo funciona es que tú contratas a un grupo de consultores muy caros, que se dicen ellos muy inteligentes, que se meten a tu oficina 6 meses, no desocupan tu sala de juntas, se acaban tus galletas y te avientan un mamotreto de 100 cuartillas donde viene misión, visión, valores, filosofía y no sé qué tanto. Y es un trabajo divino, súper bien engargoladito, que te cuesta aproximadamente como $50,000 y bien te va.
Lo que pasa con eso es que tienes un fundamento teóricamente divino y a prueba de balas, pero cuando llega otro consultor igualito que el que te lo hizo y se sienta con tu director general y le pregunta, oye, ¿cuál es tu concepto de negocio? Lo primero que tiene que hacer ese señor es levantar la tarjetita o sacar la funda de su celular, porque ahí es donde lo imprimió el cuate de comunicación social. Porque nadie se pudo aprender ni la misión, ni la visión, ni los valores. Y los valores peor aún porque luego todos andan en los mismos, ¿no? Trabajo en equipo y honestidad y no importa si haces pan, logística o viajes, todos tienen los mismos valores. ¿Dónde está el valor del MTP? El MTP es una oración muy breve, muy cortita, que básicamente no solamente te sirve para dar norte a tu organización, sino que además te elimina en automático la necesidad de andar teniendo kilos de papel con documentos filosóficos organizacionales. Y además también te va a permitir ayudarle a la gente que no está dentro de tu organización, entender perfectamente bien a qué te dedicas y por lo tanto además generar empatía. Que eso para la gente que se dedica al tema de marketing, pues estará consciente de que es un tema súper importante. Es prácticamente imposible que no te aprendas una oración si trabajaras en cualquiera de estas 3 organizaciones que tiene de extensión 4 palabras. ¿Estamos de acuerdo? Pero piensen, o sea, vean lo que dice ahí, hace todo el sentido del mundo. Entonces, el tema es cómo genero yo ese... Y por cierto, redactar un MTP es complicadísimo, ¿eh? Había un escritor por ahí que decía, como no tuve tiempo, te escribí una carta larga, ¿no? Entonces, ese tema de lograr hacer un trabajo de síntesis tan complejo como para que todo lo que hace una organización del tamaño de Google se resuma en organizar la información del mundo, pues está de su vida. Pero es algo que cuando tú lo logras generas una alineación de la estructura espectacular, porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer desde su silla. Y ya no tienes que tener esas juntitis de 37 cosas para tratar de entender cómo nos organizamos. Ya cada quien sabe responsabilidades y por lo tanto a dónde se tiene que enfocar. A partir de ese MTP, de ese propósito de transformación masiva, salen 2 carreteras con 5 elementos que tenemos que cumplir. La primera de ellas, en inglés se llama Scale. Scale básicamente tiene que ver con la parte que está fuera de la organización. Todo con lo que yo voy a tener que estar conviviendo como organización. Y tenemos estos 5 elementos, empezando por el tema de personal bajo demanda, staff on demand. ¿Qué quiere decir personal bajo demanda? Partiendo del principio de que lo más probable es que las personas más inteligentes del mercado que yo podría necesitar en mi equipo no trabajan conmigo, porque en el mundo hay 9,000 millones de fulanos y yo no tengo contratados a tantos, lo que tengo que hacer es aprovechar el talento que está allá afuera. Y entonces lo que hago, pues es buscar personal bajo demanda que me va a estar apoyando en el momento en el que yo los necesite. Habrá ahí de lo que voy enseñando algunos ejemplos que a lo mejor conocen y otros no. Ahí, por ejemplo, la pantalla seguramente la conocen, es el servicio este de movilidad que se llama Uber, ¿no? ¿Cómo funciona Uber? Pues Uber es una plataforma digital en donde no tienen empleados, lo que tienen es gente que maneja coches que están dados de alta en la plataforma y entonces, por lo tanto, lo que acaba pasando con esta gente es que en el momento en el que la plataforma demanda vehículo con chofer, pues en ese momento contratan a la persona y le pagan por el proyecto específico que es, traslada a fulanito de punto A a punto B. ¿Y eso qué te permite? Pues te permite una agilidad tremenda, porque no solamente te quitas broncas que tienen que ver con riesgos laborales, sino que la agilidad con la que vas a estar operando es tremenda, porque puedes escalar tu operación o puedes encoger tu operación en cuestión de minutos, ¿no? ¿Qué va ligado al tema de Staff on Demand, del tema de comunidades y grupos? Y eso de alguna manera, si se fijan, tiene que ver con la empatía de la que hablábamos del MTP. Comunidad y grupos quiere decir que como yo voy a estar metido en un tema de propósito, porque acuérdense que MTP quiere decir propósito, yo voy a estar en una cosa que está buscando hacer una transformación profunda de algo, ayudar a alguien en algo, hacer algo que tenga impacto, que tenga un alcance importante. Y seguramente allá afuera va a haber mucha gente que comulgue conmigo y que activa o pasivamente se identifique.
Y ahí es donde entra el tema de la comunidad y los grupos, que al final del día no solamente se pueden convertir en parte de mi staff on demand, sino que también puede ser inclusive parte de mi clientela, porque va a ser esa gente con la que yo voy a estar conectando, porque los dos tenemos la vista puesta hacia el mismo lado. Ya otra vez, por los que ustedes quieran. Gente que es fanática de drones, el tema de las pláticas estas de TED, las comunidades de crowdfunding que están apoyando a los early adopters. Como un tercer elemento tenemos a la parte de los algoritmos, y algoritmos es importante porque quiere decir que automatizamos procesos de tomas de decisiones y de análisis de información. Y entonces toda esa cantidad tremenda de información que yo puedo estar acumulando a través de diversos canales, la puedo empezar a aprovechar, que es súper importante porque eso me permite empezar a tomar decisiones en todos los temas de mi negocio, desarrollo de producto, procesos internos, temas de ventas, cuestiones ejecutivas, cualquier cosa, el algoritmo me permite procesar esa información, sintetizar esa información, conectar esa información, y pues eso me permite darle sentido a muchas cosas. Y dependiendo del tipo de producto que tenga, pues el algoritmo va a tener funcionalidades específicas. A lo mejor es para recomendarme películas, a lo mejor es para ayudarme a entender los criterios de búsqueda, a lo mejor es para que simplemente pues, el coche se pueda manejar solo. Ya dependerá qué tipo de algoritmo estoy utilizando. El otro elemento es conocido como apalancamiento de activos. Apalancamiento de activos es básicamente lo mismo que staff on demand, pero con bienes, en donde lo que estás haciendo es obteniendo el bien específico para la tarea específica que la necesitas en el momento en el que lo necesitas. ¿Cuál ha sido el éxito de lugares como WeWork? Que si yo necesito de un día para otro crecer el espacio en el que estoy porque creció mi negocio, pues no necesito meterme a un contrato de arrendamiento de un año en el que pues ahora tengo que buscar otro espacio y vete a saber dónde. Con estos cuates simplemente pido más escritorios y se acabó. Lo mismo que servidores con Amazon o lo mismo que cuartos con Airbnb. Y aquí además Airbnb es un gran ejemplo de organización exponencial. Digo, pasando el bache obviamente que estamos ahorita, pero porque estos cuates, sin haber tenido metros cuadrados de habitación, vean el tamaño de la evaluación que tenían a principio de este año. Mientras que Hyatt es literalmente la cadena con más cuartos a nivel mundial, fundada hace más de 50 años, valía casi 8 billones de dólares. Airbnb, fundada hace 10 años, valía 65. Es una locura, ¿no? ¿Qué era lo importante con ellos? Pues que tenían una agilidad de operación tremenda. ¿Quieres cuartos en X país nuevo? Pues ve, vende la aplicación y ya estás. ¿Qué necesita Hyatt para tener cuartos? Pues ponerse a construir y en 2 años platicamos, ¿no? Y finalmente la parte de compromiso, que la parte de compromiso es fundamental, en inglés le llaman engagement, y tiene que ver con todo este tipo de mecánicas y técnicas que utilizamos para tener enganchados tanto al staff on demand como a la comunidad. ¿Por qué es importante? Porque si se fijan, hoy por hoy el mundo se mueve a partir de comunidades y tenemos un componente de contenido súper relevante. Entonces, partiendo de la base de que ya no es tan fácil acceder a canales tradicionales tipo el tema de medios de comunicación masiva que antes teníamos, pues tenemos que tener ciertas actividades que tienen que ver más con engagement, community management y todas estas frases que se usan ahora para hablar de los relacionamientos que tienes con tu cliente. Y es otra forma de hacerlo totalmente diferente. Necesitas generar la forma de tener a la gente enganchada para que quieran seguir participando y quieran seguir vinculándose contigo y quieran seguir aprovechando tus productos o tus servicios. Por otro lado está la parte interna de operaciones, que es lo que se conoce en inglés como ideas. Y ahí, si se fijan, todo lo que veíamos del lado izquierdo, pues es donde van a estar esas palancas que vamos a estar gestionando. Está en primer término la parte de las interfaces. Necesitamos generar cosas que nos conecten una cosa con la otra, ¿no? Y en muchas de las ocasiones tiene que ver con temas de tecnologías de información. Páginas de internet,
interfaces que operan a nivel intranet o cosas por el estilo, en donde pues yo voy a estar haciendo que las cosas se conecten. Entonces voy a estar conectando un back donde voy a estar administrando datos, servicios, procesos, etcétera, con un front que pues es donde voy a tener toda la información amigable y con cierta calidad de UX para el usuario. Está la parte de los tableros, que es fundamental, que además hoy por hoy hay una cantidad brutal de plataformas y tecnologías que le permiten casi a cualquier persona generar tableros. Es casi como hacer gráficas en un PowerPoint, estas tecnologías como Tableau de Microsoft, etcétera. Y los tableros son fundamentales, pero aquí, ojo, lo más importante no es el tablero, sino lo que el tablero refleja. Entonces, esto no lo puedo enfatizar más. Hemos trabajado nosotros con firmas que tienen que ver con supuesta transformación digital y que le entienden perfecto al tema de la gráfica de pie y la gráfica de barras, pero no tienen idea de los indicadores. Y lo importante del tablero son los indicadores, no son los dibujitos, ¿no? Entonces, si no identificas bien qué vas a medir y cada cuánto lo vas a medir, pues el tablero podrá estar divino, pero no te va a servir para tomar decisiones, ¿no? La parte de experimentación, y aquí entramos en retos súper importantes, sobre todo en organizaciones que no están muy acostumbradas al riesgo, que les diría yo, pues es el 95% de las organizaciones. Y aquí hago un paréntesis. Hay una diferencia importante en las organizaciones privadas entre lo que hoy se conoce como una startup y lo que se conoce pues, como una empresa que ya está operando. La diferencia más importante, hay muchas, pero la más importante es que la startup es una organización que está tratando de generar un modelo de negocio. ¿Por qué? Pues porque todavía no está segura de que su cliente es quien cree que es, que el problema que está resolviendo realmente es el que cree que debería de resolver. La solución, a lo mejor aunque validó el problema, pues ese producto o ese servicio que estás tratando de usar pues no necesariamente lo que tu cliente está esperando, en fin. Entonces, como no lo tienes amarrado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que estar permanentemente haciendo validaciones y experimentaciones para ver cómo validas tu modelo de negocio. Una organización que ya tiene modelo de negocio, piensen en cualquier organización madura, un banco, una empresa que vende coches, un cine, una empresa de producto procesado, alimentos, lo que ustedes quieran. Esas empresas lo que hacen es ejecutar, porque ya encontraron modelo de negocio. Entonces, ¿dónde está el enfoque? Pues en operaciones. Lo que tienes que hacer es ver cómo le haces para gastar menos y cómo cobras más. Nada más. Ya sabes quién es tu cliente, ya sabes cuál es tu producto, ya conoces tu nicho de mercado. Y el reto importante de una organización exponencial es que tiene que incorporar en su cultura el tema de la experimentación. Y esto creo que era difícil de vender hace 3 meses. Creo que ahorita a todo el mundo nos queda claro que o te reinventas o te van a pasar por encima. El reto es cómo puedes hacer experimentación de manera inteligente e incorporarla a la cultura organizacional, porque el reto está ahí. Nosotros trabajamos con muchas empresas que cuando empezamos las conversaciones, la respuesta es, necesitamos hablar con ustedes que son los creativos, porque nosotros no somos los creativos. Y lo que yo les digo a ellos y se los digo a ustedes es que aquí todo el mundo es creativo y todo el mundo es innovador. La diferencia es quién está dispuesto a abrir la boca en la junta y a quién le da miedo que le den un zape. Y eso tiene que ver con la cultura organizacional. Porque ideas tenemos todos, algunos más buenas que otros, pero al final del día todo el mundo tiene ideas. Y eso va también de la mano con el tema de autonomía, que esto probablemente sea uno de los temas más complejos para manejar, no solo en Latinoamérica, les diría yo a nivel mundial. Autonomía lo que quiere decir es que básicamente tú operas con células organizacionales, piensen en equipos terroristas, que son 100% independientes y que se activan para una tarea en específico y que en el momento en el que la resuelven se vuelven a reinventar. Así es como funciona el tema de la autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía? No es una figura horizontal, no es una figura vertical, son organizaciones que a su vez se dividen en mini organizaciones 100% independientes, donde hay un tema de accountability, que ahí se traduce como responsabilidad, pero la verdad es que accountability va más lejos que eso. Hay un tema de accountability súper importante en los equipos y el equipo tiene toma de decisión estratégica, pero tiene presupuesto, pero tiene poder de ejecución
Y en el momento en el que se falla y que va de la mano con el tema de la experimentación, en ese momento hay aprendizaje. No es un tema en donde corremos a la gente por estúpidos, es un tema, como dicen los americanos, de failing forward. Ya la regaste, ya metiste la pata, dime qué aprendiste y qué tomamos de ahí. ¿Por qué les ponía yo el ejemplo de Amazon? Porque para mi gusto Amazon es la única empresa en todo el mundo de ese tamaño que hace experimentación, en donde se avientan a sacar un teléfono al mercado, hacen un despliegue tremendo con el lanzamiento de su gran teléfono y dieron, o sea, bueno, la tanqueada de su vida. Imagínense lo que costó. Y si el director general de la empresa no hubiera sido Jeff Bezos, probablemente hubieran corrido una cantidad tremenda de personas. ¿Qué fue lo que hicieron en Amazon? Se reinventaron y sacaron otra cosa que sirve pues para que tú le puedas pedir cosas desde tu casa y se llama Alexa. Y ha sido el exitazo rotundo, ¿no? Eso se llama failing forward. Y por último está el tema de las tecnologías sociales. Que tecnologías sociales básicamente lo que quiere decir es incorpora plataformas que normalmente les diría yo, todas ya existen, las pueden ustedes desarrollar por supuesto, pero ya existe todo lo que está por inventarse, que sirve para que la gente pueda dar seguimiento a proyectos. Ya tienes Trello, ya tienes Slack, ya tienes WhatsApp, ya tienes Teams, incorpóralas en tu operación. Y el reto importante sobre todo con esto es que tecnologías sociales también quiere decir facilítale la vida a la gente que tiene contacto con esas tecnologías. No sé si a ustedes les pase, a mí de repente me pasa que ya no sabemos ni por dónde mandamos ni por dónde recibimos el mensaje. Nosotros organizacionalmente usamos una que se llama Slack y esa pues es con la que nos comunicamos para todo lo que es interno. Con los clientes está más difícil porque pues todavía están usando mail y cosas por el estilo. Pero lo que luego nos pasa es que, y seguramente les habrá pasado en estos meses, oye, es que ya salió un tipo WhatsApp, pero que se llama Discord, que está increíble, pero hay otro que se llama Telegram, que está mucho más seguro, pero hay otra que se llama Trello, que se llama, y entonces ya no sabes ni dónde está recibiendo y mandando la información. Entonces, tecnologías sociales quiere decir, aprovéchalas, pero pues también sé consistente y trata de tener el menor número de canales, ¿no? Entonces, si se fijan con esta fórmula, que es lo interesante, tener ese propósito de transformación masiva como el fundamento de tu organización y el norte, y luego desarrollando 5 cosas afuera y 5 cosas adentro, con eso puedes empezar a generar una velocidad tremenda en tus organizaciones. ¿Cómo funciona ya más bien en términos de los sprints? Pues es un proceso súper simple en donde empiezas a pensar en que tienes iniciativas que están muy cercanas a tu modelo de negocio. En la metodología de organizaciones exponenciales le llamamos CORE. Si ustedes están más familiarizados con metodologías de innovación, le llaman innovación incremental, ¿no? Que quiere decir, pues tranquilo, no te me aloques. Y ahí lo que haces es pues, entender cómo está el modelo y ver cómo puedes ir modificando cierto tipo de cuestiones. ¿Qué acaba pasando? Pues que esas cosas van a estar trabajando alrededor de tu modelo de negocio. Normalmente las iniciativas core son cosas que generan un flujo de caja súper rápido, en donde en portafolios de innovación tienes probablemente como un, ¿qué les gusta? 50-60% del portafolio, y eso te está generando flujo todo el tiempo. Y son cosas que tienen que hacer que la caja suene más o menos como en un año. Y de ahí te vas ya al tema de las iniciativas Edge, que quiere decir cosas que son verdaderamente diferentes a tu modelo de negocio, que la apuesta es mucho más grande, que el riesgo es mucho más grande, pero que también si te sale, la recompensa va a ser mucho más grande. Y ahí es donde normalmente debes de tener aproximadamente como 10% de tu portafolio. En términos de organizaciones tipo McKinsey, a esos le llaman innovación disruptiva, ¿no? Citando a este señor Christensen de Harvard. En marcas, para que lo entiendan como que mucho más puntual y regresándome a uno de los ejemplos anteriores, pues si yo tuviera una cadena de hoteles como Hyatt, el ejemplo clarísimo de Edge, de innovación disruptiva, pues es un Airbnb, que al final del día va a estar en el mismo mercado que Hyatt, pero que el modelo de negocio, la operación, la forma en la que van a estar haciendo las cosas es totalmente diferente, y eso es lo que me va a permitir que mientras una se avienta 2 años de construcción del hotel y luego tiene 1 año para estar viendo cómo va a arreglar, ¿no?
colchones, artesanías, lámparas y demás, los de Airbnb de un día para otro tienen operando. ¿Qué es lo que seguiría si ustedes como yo ya se compraron esto de las organizaciones exponenciales? Pues lo primero es preguntar el why famoso del emprendimiento y de la innovación. ¿Por qué estamos haciendo esto y hacia dónde lo queremos mover? Y el siguiente paso de mentalidad. Insisto, acuérdense, les decía yo, es un tema en donde estamos entrenados para pensar de manera lineal. Es muy complejo dar el paso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar entrenando constantemente. Es un tema como hacer cualquier tipo de ejercicio. Platicamos también cuando empezamos procesos de innovación, que al final del día pues es como natación. Por ahí hay un libro en Amazon, no sé si lo han visto, que te enseña a jugar básquetbol y otro que te enseña a nadar. Por más que te compres esos libros, la primera vez que te avientes a la alberca te vas a echar un buche. Entonces, pues más vale que te avientes a la alberca de una vez, con flotadores y con un maestro para que no te ahogues, pero métete a la alberca, ¿no? Hay que analizar el entorno. Eso yo les diría, dentro de los procesos que nosotros hacemos de innovación, en donde yo trabajo, literalmente cada viernes nos sentamos a analizar el modelo de negocio desde hace muchos años y más o menos una vez al mes algo cambia. Y ahora con el tema de los tiempos inciertos que estamos teniendo, pues peor aún. Entonces, infórmense, busquen fuentes de información, lean outlets y lo que sea, pero siéntense con su equipo a discutir cuáles son los siguientes pasos, porque versiones de qué es lo que viene he oído yo todas y seguro ustedes más. Entonces, pues decídanlo ustedes, no se vayan con la finta. Hay que estar haciendo experimentación. Si ustedes tienen ahorita una organización que está pasando por un momento complejo, en donde lo que necesitan es hacer un pivote, enfóquense ahorita en innovación. Si se paralizan, se van a morir, se tienen que mover. Si ustedes son una organización que logró asegurar el flujo de caja, muévanse también, porque a lo mejor se presenta una gran oportunidad de mercado que podrían aprovechar. Entonces, pónganse las pilas. Hay cualquier cantidad de metodologías, procesos, organizaciones que los pueden apoyar, pero no se queden quietos. Y la otra cosa que es fundamental y tiene que ver con lo que decíamos hace rato de comunidad, de engagement, staff on demand, etcétera, vincúlense con el ecosistema con el que están trabajando. Hoy por hoy, además, tenemos la fortuna de que están pasando cosas tan raras y estamos todos tan espantados que estamos todos abiertos a juntarnos con todo mundo. Entonces, salgan y conecten con el ecosistema. Van a ver cómo de repente con esa organización, con esa universidad, con esa empresa, con esa institución con la que nunca se les hubiera ocurrido platicar porque estaba fuera de mi realidad, a lo mejor con ellos acaban haciendo una alianza que los lleva a convertirse en el superproducto de yo qué sé, o en el líder en no sé qué otra cosa. Entonces, ábranse y conecten con el ecosistema. Yo con esto termino porque creo que ya me estoy excediendo de mi tiempo. Pero pues estamos en contacto y cualquier Pues mi cosa que estimado necesiten a Pedro, te sus agradezco órdenes. muchísimo, definitivamente pues una semblanza muy breve pero muy completa en el sentido del que tocaste todos los elementos de este tema de Exponential Organization y las bases, el fundamento y la filosofía, que creo que yo coincido contigo, todo mundo debe moverse, no necesariamente por el miedo a la crisis, sino debe mantenerse en permanente movimiento, ¿no? Y si esto vino nada más a abrir el espacio para que se abrieran las posibilidades en las capas donde no se habían abierto las opciones o tumbaron barreras que estaban ahí mentales o reales, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Yo ahorita ya estaba haciendo así como que un lanzamiento de preguntas y respuestas. Obviamente sí, también ya estamos en el filo de la navaja del tiempo. Por ahí Pedro Héctor Santana nos dice, ¿podrías compartir nuevamente los libros que recomendó, por favor? No sé si quieres que los anotemos ahí en el chat, Pedro, o para que se queden en el Sí, por registro. supuesto, se los Y pongo. bueno, algo de lo que Pedro comentaba y que va muy alineado a todo lo que hemos estado escuchando de las charlas a lo largo de este día y del día de ayer, es este concepto de estar corriendo por esta ruta de los modelos
tradicionales o lo que comentaba, por ejemplo, lo del Hyatt, ¿no? Estos modelos Edge y los modelos Core. Nosotros hablábamos en la mañana de bimodalidad, ¿no? De la ruta ágil, la ruta tradicional, secuencial, y por otro lado el MTP, que mucho de lo que comentaba Amedeo, el filósofo, de esta parte del propósito, ¿no? De tener un propósito que quiera transformar, que quiera trascender, que realmente estimule, motive, vincule, ¿no? La esencia del ser humano para que realmente se cree una comunidad con el compromiso, con el accountability, sin tener el típico chicote de las organizaciones o el management que tenemos tradicionalmente que andan correteándonos todos los días, ¿no? Para cumplir los objetivos. Por aquí, gracias. Pues, mi estimado Pedro, yo creo que la audiencia se va con un muy buen contenido. Luego ya no sabemos, te digo, por qué no preguntan si porque todo estuvo súper entendido o porque ya traían ahí la prisa de salir. Lo que tú comentabas, ¿no? Atrevámonos a hacer cosas que no hacíamos y justo las interacciones en este tipo de plataformas, de ambientes, son algo que tenemos que superar, ¿no? Más allá de como cultura, como educación universal eventualmente, ¿no? Exacto. Pues de mi parte no hay más, la verdad es que yo no quisiera ya retarte con otro tema, te tenemos, si no me equivoco, el día de mañana, y pues ahí sí Es vamos a tener correcto. algunas preguntas. Si tenemos, si hay la posibilidad de que compartamos en el cierre a las 5 de la tarde con tu participación en la conferencia magistral, pues ahí sí va a haber bastantes preguntas, no solamente de nosotros, sino seguramente de la audiencia, para retarnos ahí con el posible futuro, que como tú bien dices, hay tantos escenarios del futuro, que la verdad es que lo mejor es estar preparado con esta capacidad de ser innovadores, de ser cambiantes, de estar iterando y probando cada vez más, con la mayor confianza posible en nosotros mismos y aprendiendo del error, ¿no? Pues muchas gracias, Es Pedro. Pues te correcto. agradezco mucho. Estamos, chicos, los invito a que Gracias a pasen ya ustedes. al final al área de networking. Todavía tenemos ahí personas que están esperando conocer a otros. Y al área de Expo, dense una oportunidad de visitar lo que tenemos, a las personas que están ahí esperándonos. Hay cosas interesantes de tecnología, de temas de competencias, de todos los temas que hemos visto. Muchas gracias, Pedro. El video de Pedro también por ahí está hablando de un Gracias. tema muy innovador también. Muchas gracias a todos. Excelente tarde, descansen. Y hasta mañana. Mañana empezamos a las 10 de la mañana. No, cierto, 9 de la mañana. Mañana sí empezamos temprano. Cuídense mucho todos.